Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Hola, buenas tardes. Cuando el Banco Central Europeo habla de fragmentación, en realidad de lo que está hablando es de primas de riesgo de la deuda pública italiana y española. ¿Qué es la prima de riesgo? El sobreprecio que paga el gobierno italiano y el gobierno español respecto de lo que paga el gobierno alemán para colocar la deuda pública, española o italiana. El principal comprador de la deuda pública española e italiana es el Banco Central Europeo. Los inversores no quieren deuda pública española e italiana por una razón muy sencilla, porque son países que se encuentran muy endeudados y además son gobiernos derrochadores, de tal manera que no tienen control sobre el gasto público. Y permanentemente lo que quieren es simplemente que les financien el déficit público para seguir gastando. Nos encontramos que Europa está partida. Por un lado tenemos los estados frugales del norte y los estados derrochadores del sur. El problema que se encuentra ahora mismo el Banco Central Europeo, y es el problema que están tratando en esta reunión, que no es de política monetaria, es lo que ellos llaman fragmentación, que como les he dicho es hablar de las primas de riesgo, y más concretamente del siguiente problema. Cuando el Banco Central Europeo optó por anunciar o dejar entrever que iba a subir los tipos de interés, y Lagarde anunció que iba a dejar de comprar deuda pública de los países de la eurozona, pues nos encontramos con que las primas de riesgo de Italia y de España se movieron al alza. ¿Por qué? Pues porque el único comprador es el Banco Central Europeo. Pero claro, el problema de las primas de riesgo ha ido a más. Y ahora, claro, el Banco Central Europeo sabe que solamente tiene una manera de frenar ese incremento de las primas de riesgo, que es seguir comprando deuda pública española y deuda pública italiana, porque realmente no hay solución. Pero claro, el problema que nos encontramos es que dentro de las labores del Banco Central Europeo no está controlar las primas de riesgo de la deuda pública de los países que integran la eurozona. Es más, las leyes alemanas prohíben que el Banco Central Europeo controle las primas de riesgo. Entonces, ¿por qué se han reunido ahora? Bueno, como ya les he dicho a ustedes, el problema fundamental es que el Banco Central Europeo no puede controlar las primas de riesgo de forma sistemática. Entonces se han inventado el rollo de la fragmentación. En realidad no se lo han inventado. Es cierto que los mercados financieros están muy fragmentados, es decir, los bancos de la eurozona no se prestan entre sí, sino los de cada país se prestan entre ellos, pero no hay un préstamo, podríamos decir, transfronterizo. Y cuando algún banco necesita dinero y en su país no se lo presta, va directamente al Banco Central Europeo. Bien, pues con esta excusa, que es un hecho, de la fragmentación, lo que pretende el Banco Central Europeo es justificar compras de deuda pública española e italiana. En realidad lo que hace es utiliza esta excusa para en realidad atacar el problema fundamental, que es el incremento de las primas de riesgo por la desconfianza de los inversores y las menores compras que tiene que hacer el Banco Central Europeo. Esto es lo que están discutiendo. Ahora bien, cuando acaben con esta discusión vendrán discusiones de política monetaria y ahí tendremos el euro. Como saben ustedes, el euro está muy débil. ¿Por qué está débil el euro? Bueno, pues muy fácil, porque las expectativas de subidas de tipos de interés están desmoronando y el diferencial entre el tipo de interés del dólar y el tipo de interés del euro, el diferencial entre los tipos esperados del euro y del dólar, ese diferencial se ha estrechado en contra del euro y por lo tanto el euro está débil y por lo tanto la gente encima acentúa las ventas. De tal manera que ven ustedes claramente los dos problemas que tiene el Banco Central Europeo. Por un lado, de política no monetaria, lo que llaman fragmentación, que es intervenir para controlar las primas de riesgo, y por otro lado, expectativas de subidas de tipos de interés. Como son ahora menores que las que en principio habían descontado los mercados, el euro está débil. Luego el Banco Central Europeo, en conclusión, tiene que decir si sube los tipos de interés para apoyar al euro, que yo creo que es el camino que deberían tomar, y a ver qué hacen con la deuda pública, que ahí tienen un problema mucho más gordo de solucionar. Dicho esto, nos vamos a nuestro SP500. La verdad es que el SP500 nos dio un susto a la apertura de ayer. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, llegó a 3.740. Yo estaba preocupado, digo, bueno, ahora se desploma. Bueno, no fue así. En el 3.740 rebotó, tal y como pueden ver en el gráfico. Por lo tanto, fue un movimiento que yo creo que es bueno. Pero no solamente eso, sino que llegó de 3.740 a 3.850. Eso estuvo muy bien. ¿La razón por la que subió? Pues hombre, yo creo que fundamentalmente se debió a que los inversores, al ver que el 3.740 no fue perforado, se pusieron a vender opciones put y a comprar opciones call. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que esa predisposición alcista que teníamos en tanto en cuanto el SP500 se mantuviera por encima de 3.740, la vamos a mantener. Ahora bien, necesitamos que supere el 3.890 para que podamos pensar en el 4.030. Por lo tanto, para hoy vamos a considerar como escenario más probable, en este gráfico que les hemos dibujado actualizando los niveles de resistencia y la recta directriz alcista, que el SP500 se mueva entre
3.850, que ven ustedes ahí una resistencia, y la recta directriz alcista, que pasa por 3.750. Lo que nosotros esperamos es que lo más probable es que se mueva lateralmente. Cuanto más estrecho sea el movimiento lateral y más cerca de 3.850, más probable será la superación del 3.890. Bueno, en primer lugar, la superación del 3.850 y luego la superación del 3.890. Y la superación del 3.890 ya nos daría un poquito de tranquilidad. Adiós, hasta luego y que pasen buena tarde.